A veces la cura es una conciencia tranquila, como liberarte de la culpa y el remordimiento. ¿Alguna vez has sentido que algo te pesa en el pecho, que no puedes respirar con tranquilidad, que te arrepientes de lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Alguna vez has sentido que no te perdonas a ti mismo o a los demás, que te quedas atrapado en el pasado, que no puedes disfrutar del presente? Si tu respuesta es sí, este audiolibro es para ti. En este audiolibro, te voy a mostrar cómo puedes liberarte de la culpa y el remordimiento, dos emociones que nos generan sufrimiento y nos impiden vivir con plenitud. Te voy a explicar qué son la culpa y el remordimiento, cómo se originan, cómo nos afectan y cómo podemos superarlos. Te voy a enseñar cómo puedes desarrollar una conciencia tranquila, una conciencia que te permite aceptarte, perdonarte, agradecer y ser feliz. Este audiolibro no es un manual de recetas mágicas ni una solución rápida. Este audiolibro es una invitación a reflexionar, a conocerte, a cambiar y a crecer. Este audiolibro es un viaje hacia tu interior, hacia tu paz, hacia tu cura. ¿Estás listo para empezar? Entonces, abre tu mente, abre tu corazón y oye este audiolibro. Te aseguro que no te arrepentirás. 1. La culpa, ¿qué es? ¿Cómo se origina y cómo nos afecta? 1.1. ¿Qué es la culpa y cómo se diferencia de la responsabilidad? La culpa es una emoción negativa que surge cuando creemos que hemos hecho algo malo, que hemos dañado a alguien o que hemos incumplido una norma moral o social. La culpa implica un juicio negativo sobre nosotros mismos, una sensación de haber fallado, de no ser dignos o de merecer un castigo. La culpa se alimenta de las creencias sociales, morales, religiosas y personales sobre lo que está bien y está mal, en busca de un castigo que creemos merecer. Por eso es una de las formas de manipulación y control más eficaces que existen. Podemos decir que la culpa es una búsqueda inútil de reparación a través del autocastigo. La culpa puede tener diferentes orígenes y grados de intensidad, según el tipo de daño causado o recibido, la intención o la conciencia del mismo, la relación con el ofendido o el ofensor, etc. La culpa puede ser real o imaginaria, consciente o inconsciente, racional o irracional, proporcional o desproporcionada, etc. La culpa, en sí, ya es una forma de castigo, un alivio del sufrimiento del que nos sentimos merecedores. Un buen ejemplo es el de Kanner, el niño protagonista de la película Un monstruo viene a verme, cuya culpa es tan grande que busca su castigo por todas partes. Cada vez que se porta mal pregunta si le van a castigar, a lo que los adultos le contestan ¿de qué serviría? La respuesta interna de Kanner seguramente es para aliviar mi culpa. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad, en cambio, es una actitud positiva que implica reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, que podemos aprender de nuestros errores y que podemos reparar el daño causado. La responsabilidad implica un juicio objetivo sobre la situación, una sensación de compromiso, de ser capaces o de merecer una oportunidad. La responsabilidad se basa en la conciencia de nuestras capacidades, nuestros límites, nuestros valores y nuestros principios, y en la voluntad de actuar de forma coherente, honesta y ética con nosotros mismos y con los demás. Podemos decir que la responsabilidad es una búsqueda efectiva de solución a través de la acción. La responsabilidad puede tener diferentes formas y niveles de expresión, según el tipo de acción realizada o por realizar, el grado de libertad o de obligación que implica, la relación con el beneficiario o el perjudicado, etc. La responsabilidad puede ser personal o social, individual o colectiva, moral o legal, preventiva o correctiva, etc. La responsabilidad, si se practica adecuadamente, puede ser una forma de liberación, un alivio del sufrimiento del que nos sentimos responsables. Un buen ejemplo es el de Viktor Frankl, el psiquiatra y escritor superviviente del Holocausto, que afirmaba que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino.
¿Cómo se diferencian la culpa y la responsabilidad? La culpa es una emoción que surge cuando creemos que hemos hecho algo malo, que hemos dañado a alguien o que hemos incumplido alguna norma o valor. La culpa nos hace sentir mal con nosotros mismos, y nos lleva a castigarnos o a buscar reparar el daño causado. Sin embargo, la culpa no siempre es negativa, ya que también puede ser una señal de que tenemos conciencia moral y de que queremos mejorar como personas. La responsabilidad es la capacidad de reconocer nuestras acciones y sus consecuencias, y de asumir las obligaciones y compromisos que se derivan de ellas. La responsabilidad nos hace sentir bien con nosotros mismos, y nos lleva a crecer y a aprender de nuestros errores. La responsabilidad es una actitud positiva y constructiva, que nos permite avanzar y cambiar. La culpa y la responsabilidad se diferencian en varios aspectos, como el tiempo. La culpa se enfoca en el pasado, en lo que hicimos o dejamos de hacer, y en lo que no podemos cambiar. La culpa nos hace vivir en el pasado, y nos impide disfrutar del presente y proyectarnos hacia el futuro. La responsabilidad se enfoca en el presente y en el futuro, en lo que podemos hacer o dejar de hacer, y en lo que podemos cambiar. La responsabilidad nos hace vivir en el presente, y nos permite aprovechar el pasado y planificar el futuro. El rol, la culpa nos hace sentir víctimas o verdugos, dependientes o culpables, impotentes o castigados. La culpa nos hace adoptar un rol pasivo y negativo, que nos hace sentir inferiores, desvalidos, indefensos, etc. La responsabilidad nos hace sentir protagonistas o colaboradores, autónomos o conscientes, capaces o merecedores. La responsabilidad nos hace adoptar un rol activo y positivo, que nos hace sentir iguales, válidos, fuertes, etc. La relación, la culpa nos aleja de los demás, nos aísla y nos hace sentir solos. La culpa nos hace tener una relación conflictiva y destructiva con los demás, basada en el miedo, la desconfianza, la hostilidad, etc. La responsabilidad nos acerca a los demás, nos integra y nos hace sentir acompañados. La responsabilidad nos hace tener una relación armoniosa y constructiva con los demás, basada en el respeto, la confianza, la cooperación, etc. Algunos ejemplos de situaciones en las que podemos sentir culpa o responsabilidad son: si llegamos tarde a una cita, podemos sentir culpa por haber hecho esperar a la otra persona, y pensar que somos unos irresponsables, unos desconsiderados, unos malos amigos, etc. Esto nos hará sentir mal, avergonzados, angustiados, etc., y nos hará pedir disculpas, excusas, perdón, etc. O podemos sentir responsabilidad por haber causado una molestia a la otra persona, y pensar que podemos mejorar nuestra puntualidad, nuestra organización, nuestra comunicación, etc. Esto nos hará sentir bien, tranquilos, motivados, etc., y nos hará ofrecer una explicación, una compensación, una solución, etc. Si suspendemos un examen, podemos sentir culpa por haber fallado, y pensar que somos unos fracasados, unos ignorantes, unos inútiles, etc. Esto nos hará sentir mal, tristes, deprimidos, etc., y nos hará rendirnos, abandonar, desistir, etc. O podemos sentir responsabilidad por haber obtenido un mal resultado, y pensar que podemos mejorar nuestro estudio, nuestra preparación, nuestra concentración, etc. Esto nos hará sentir bien, orgullosos, optimistas, etc., y nos hará esforzarnos, repetir, persistir, etc. Si rompemos una relación, podemos sentir culpa por haber herido a la otra persona, y pensar que somos unos egoístas, unos crueles, unos desalmados, etc. Esto nos hará sentir mal, culpables, arrepentidos, etc., y nos hará volver, suplicar, sufrir, etc. O podemos sentir responsabilidad por haber tomado una decisión, y pensar que podemos respetar a la otra persona, a nosotros mismos, y a la relación, etc. Esto nos hará sentir bien, libres,
serenos, etc., y nos hará seguir, aceptar, soltar, etc. Algunos consejos para distinguir y manejar la culpa y la responsabilidad son: identificar la emoción que sentimos y el pensamiento que la acompaña. Si sentimos culpa, el pensamiento será negativo, irracional, absoluto, etc. Si sentimos responsabilidad, el pensamiento será positivo, racional, relativo, etc. Cuestionar el pensamiento y buscar evidencias que lo apoyen o lo contradigan. Si el pensamiento es negativo, irracional, absoluto, etc., podemos buscar evidencias que lo desmientan o lo maticen. Si el pensamiento es positivo, racional, relativo, etc., podemos buscar evidencias que lo confirmen o lo refuercen. Cambiar el pensamiento y sustituirlo por uno más positivo, racional, relativo, etc. Si el pensamiento es negativo, irracional, absoluto, etc., podemos cambiarlo por uno más positivo, racional, relativo, etc., que nos haga sentir mejor y nos ayude a actuar mejor. Actuar en consecuencia, y hacer lo que podemos y queremos hacer, sin esperar nada a cambio, y sin sentirnos obligados ni culpables. Si el pensamiento es positivo, racional, relativo, etc., podemos actuar en consecuencia, y hacer lo que podemos y queremos hacer, sin esperar nada a cambio, y sin sentirnos obligados ni culpables. 1.2 ¿Qué factores influyen en la aparición y el mantenimiento de la culpa? La culpa puede aparecer por diversos motivos, pero algunos de los más comunes son: haber cometido una falta real o imaginaria, como mentir, engañar, robar, herir, etc. Esto nos hace sentir que hemos violado una norma moral o social, que hemos dañado a alguien o a nosotros mismos, y que merecemos un castigo o una reparación. Haber incumplido una expectativa propia o ajena, como no cumplir una promesa, no alcanzar una meta, no satisfacer una necesidad, etc. Esto nos hace sentir que hemos defraudado a alguien o a nosotros mismos, que no hemos estado a la altura, y que debemos una disculpa o una compensación. Haber actuado en contra de nuestros valores o principios, como ser deshonesto, egoísta, injusto, etc. Esto nos hace sentir que hemos traicionado a alguien o a nosotros mismos, que no hemos sido coherentes, y que tenemos que rectificar o redimirnos. Haber sido víctima de una injusticia o de un abuso, como ser humillado, maltratado, violado, etc. Esto nos hace sentir que hemos sufrido un daño inmerecido, que hemos sido vulnerados, y que tenemos que denunciar o vengarnos. La culpa se mantiene por diversos factores, pero algunos de los más frecuentes son: la falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia los demás, lo que nos impide cerrar el ciclo y pasar página. Esto nos hace mantener el rencor, el resentimiento, la culpa, etc., y nos impide avanzar y sanar. La rumiación o el pensamiento obsesivo sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, lo que nos impide centrarnos en el presente y en el futuro. Esto nos hace revivir el pasado, el dolor, la culpa, etc., y nos impide disfrutar y proyectar. La autoexigencia o el perfeccionismo, lo que nos impide aceptar nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Esto nos hace tener unos estándares muy altos, inalcanzables, y nos impide reconocer y valorar nuestros logros y virtudes. La baja autoestima o el sentimiento de inferioridad, lo que nos impide valorarnos y querernos. Esto nos hace tener una imagen negativa de nosotros mismos, y nos impide confiar y expresar nuestros sentimientos y necesidades. 1.3 ¿Qué consecuencias tiene la culpa para nuestro bienestar y nuestro comportamiento? La culpa tiene consecuencias negativas para nuestro bienestar y nuestro comportamiento, tanto a nivel individual como social. Algunas de estas consecuencias son: la ansiedad o el estrés, que se manifiestan en síntomas físicos como taquicardia, sudoración, insomnio, etc. La culpa nos genera una tensión interna que nos impide relajarnos y descansar,
y que nos hace estar alerta y nerviosos ante posibles amenazas o castigos. Depresión. La depresión o la tristeza, que se manifiestan en síntomas emocionales como apatía, desánimo, llanto, etc. La culpa nos hace sentir que no valemos nada, que no tenemos nada que ofrecer, que no merecemos ser felices, y que no hay salida ni esperanza para nuestra situación. La ira o la agresividad, que se manifiestan en síntomas conductuales como gritos, insultos, golpes, etc. La culpa nos hace sentir que hemos sido injustos, que hemos dañado a alguien, que tenemos que pagar por ello, y que nadie nos comprende ni nos ayuda, lo que nos lleva a descargar nuestra frustración y nuestro dolor contra nosotros mismos o contra los demás. Vergüenza. La vergüenza o el aislamiento, que se manifiestan en síntomas sociales como evitación, rechazo, soledad, etc. La culpa nos hace sentir que hemos perdido nuestra dignidad, que hemos decepcionado a los demás, que no tenemos derecho a pertenecer ni a participar, y que tenemos que escondernos o huir de la mirada y el juicio de los demás. La culpa, si no se gestiona adecuadamente, puede afectar negativamente a nuestra salud, a nuestra autoestima, a nuestras relaciones y a nuestra calidad de vida. Por eso, es importante aprender a liberarnos de la culpa y a transformarla en responsabilidad. Sugerencia: identifica la causa de tu culpa. Lo primero que debes hacer es averiguar qué te hace sentir culpable, si se trata de algo que hiciste o que no hiciste, si afectó a alguien más o solo a ti, si fue intencional o accidental, si fue reciente o antiguo, etc. Esto te ayudará a entender mejor tu situación y a evaluarla de forma más objetiva. Diferencia entre culpa y responsabilidad. Lo segundo que debes hacer es distinguir entre la culpa y la responsabilidad, como te expliqué antes. La culpa es una emoción negativa que te hace sentir mal contigo mismo y que te impide avanzar. La responsabilidad es una actitud positiva que te hace sentir bien contigo mismo y que te permite crecer. Trata de cambiar tu perspectiva de la culpa a la responsabilidad, y verás cómo cambia tu estado de ánimo y tu comportamiento. Acepta tus errores y aprende de ellos. Lo tercero que debes hacer es aceptar que eres humano y que cometes errores, como todo el mundo. No te juzgues ni te castigues por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino que reconoce que fue un error y que puedes aprender de él. Piensa en que puedes hacer diferente la próxima vez, que puedes mejorar, que puedes evitar, etc. Así, convertirás tu error en una oportunidad de crecimiento y de cambio. Repara el daño causado. Lo cuarto que debes hacer es reparar el daño que hayas causado a otras personas o a ti mismo, si es posible. Esto implica pedir perdón, ofrecer una disculpa sincera, mostrar arrepentimiento, compensar el daño, etc. Esto te ayudará a aliviar tu culpa y a mejorar tu relación con los demás o contigo mismo. Recuerda que el perdón no es solo una palabra, sino una acción y una actitud. Perdónate a ti mismo y a los demás. Lo quinto que debes hacer es perdonarte a ti mismo y a los demás, si es necesario. Esto implica dejar ir el rencor, la rabia, el resentimiento, la venganza, etc. Esto te ayudará a liberarte de la culpa y el remordimiento, y a sentirte más en paz contigo mismo y con los demás. Recuerda que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Agradece lo que tienes y lo que eres. Lo sexto que debes hacer es agradecer lo que tienes y lo que eres, en lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que no eres. Esto implica valorar tus recursos, tus capacidades, tus logros, tus virtudes, etc. Esto te ayudará a sentirte más satisfecho, más feliz, más orgulloso, más digno, etc. Recuerda que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una expresión y una práctica. Cuida tu salud física y mental. Lo séptimo que debes hacer es cuidar tu salud física y mental, ya que la culpa puede afectar negativamente a ambos aspectos. Esto implica alimentarte bien, hacer ejercicio, dormir suficiente,
relajarte, divertirte, etc. Esto te ayudará a sentirte más energético, más saludable, más equilibrado, más sereno, etc. Recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar completo. Busca apoyo profesional o social. Lo octavo que debes hacer es buscar apoyo profesional o social, si lo necesitas. Esto implica acudir a un psicólogo, un terapeuta, un coach, etc., que te pueda ayudar a superar tu culpa y a mejorar tu conciencia. También implica contar con el respaldo de tu familia, tus amigos, tu pareja, etc., que te puedan brindar su amor, su comprensión, su consejo, etc. Recuerda que no estás solo, y que hay muchas personas que pueden ayudarte y acompañarte. Medita y conecta con tu conciencia. Lo noveno que debes hacer es meditar y conectar con tu conciencia, si lo deseas. Esto implica practicar alguna técnica de meditación, como el mindfulness, el yoga, la respiración, etc., que te permita calmar tu mente, relajar tu cuerpo y enfocar tu atención. También implica escuchar tu voz interior, tu intuición, tu sabiduría, etc., que te guíe hacia tu paz, tu verdad, tu cura. Recuerda que la meditación no es solo una actividad, sino un estado de conciencia. Vive el presente y disfruta el momento. Lo décimo que debes hacer es vivir el presente y disfrutar el momento, sin quedarte atrapado en el pasado ni preocuparte por el futuro. Esto implica estar atento, consciente, alerta, etc., de lo que ocurre aquí y ahora, sin distracciones, sin interferencias, sin juicios. También implica ser feliz, alegre, optimista, etc., con lo que tienes y con lo que eres, sin comparaciones, sin exigencias, sin culpas. Recuerda que el presente es el único tiempo que existe, y el único que puedes vivir.